y para mí es un gran privilegio, una responsabilidad poder compartir esta mañana con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Recién la hermana oró para que Dios dirija, ¿no?, el mensaje, ¿no? Igual, nunca está de más orar siempre, en todo momento, ¿no? Pero quiero que así como estamos sentados, antes de abrir la palabra de Dios, me acompañen en una breve oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque podemos estar en tu casa en este sábado, Señor, reunidos, a pesar de los problemas que están pasando, esta pandemia que está afectando a nivel mundial. Señor, y ahora que tenemos estos momentos, Señor, al abrir de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda dirigir, Señor, y que sean palabras tuyas y no sean palabras de un ser humano imperfecto y pecador, Señor. Que tú dirijas esto, Señor, y que podamos salir fortalecidos espiritualmente cada uno de nosotros. Que tú seas el que hable. Te pedimos estos favores, agradecemos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, sí. Ahora sí, quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios. Dos textos que vamos a leer ahora para comenzar. Uno se encuentra en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y el otro está en Mateo, capítulo 24, versículo 14. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Un texto seguramente muy conocido para los que ya hace un tiempo venimos en la iglesia, ¿no? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y versículo 7. ¿Lo tienen ahí? Sí, me siguen ahí con la lectura. Dicen: vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía un evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El siguiente texto, Mateo capítulo 24, versículo 14. Si alguien lo tiene, puede compartir. ¿Lo tenés, Carlos? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias, Carlos. Es fundamental que recordemos algunas cosas como adventistas del séptimo día. Somos una iglesia profética. Vivimos en un tiempo profético, que las escrituras lo fueron anunciando, y lo que estamos viviendo hoy en día confirma, ¿no?, de que estamos viviendo los últimos tiempos. Y somos portadores de un mensaje también profético, y que tiene que ser predicado a todo el mundo según los versículos anteriores que leímos, ¿no? En este periodo profético en el que nosotros estamos viviendo, que son los últimos tiempos antes de la segunda venida de Jesús, Dios está llamando a personas para que sean sus mensajeros en este tiempo final. Pero, ¿qué características deberían tener esas personas a las cuales Dios está llamando y los está enviando a predicar el Evangelio? Yo quiero compartir en esta mañana algunas, ¿no? La primera característica vamos a encontrarla en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Sí, Romanos 3, versículo 23 y 24 dice así: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acá está la primera característica. La primera característica es que el cristiano esté justificado. Menos mal que existe que no termina en el versículo 23, ¿no? Si no estaríamos perdidos, si terminaría ahí la explicación de Pablo, ¿no? Pero gracias a Jesús está el versículo 24, donde está la primera característica. Tienen que ser personas justificadas. El acto de justificación ocurre cuando la persona acepta el sacrificio de Cristo hecho en su favor. Acá en el libro Reflejemos a Jesús dice: cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta ese sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. La aceptación de Cristo indica que la persona está arrepentida de sus pecados, ¿no? Y es consciente de su pecaminosidad. Hace unos instantes atrás que estuvimos viendo lo de Isaías, vimos la reacción de Isaías ante la visión de Dios, ¿no? Que estando en su trono. ¿Y cuál fue la reacción que tuvo Isaías al tener ese encuentro cara a cara con Dios, ¿no? Se sintió su indignidad. Me hace acordar a la reacción que tuvo Pedro después de la pesca milagrosa. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tienen ahí? Dice: esto había ocurrido después que los discípulos tuvieron una pesca, algo fuera de lo común. Lograron encerrar gran cantidad de peces que casi se hundían las barcas, ¿no? Y en el versículo 8 dice: cuando Simón Pedro lo vio, cayó ante las rodillas de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Acá vemos una reacción similar a la que tuvo Isaías, cuando tuvo ese encuentro con Dios, y Pedro cuando tuvo el encuentro personal con Jesús, ¿no? La primera característica, que debemos ser justificados, ¿no? El arrepentimiento y la necesidad de perdón es la obra que el Espíritu Santo hace en la vida nuestra. En el Evangelio de Juan dice que el Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Esa obra la hace el Espíritu Santo solo si nosotros le damos el lugar, porque Él no va a forzar a entrar en nuestra vida por la fuerza, ¿no? Eso no es contrario al carácter de Dios, ¿no? Fue para cumplir ese propósito que Jesús vino, murió y sufrió en nuestro lugar. La segunda característica la encontramos en dos textos. Éxodo 28, 40 y 41. Y el otro versículo, primera de Pedro 2:9. Éxodo capítulo 28, versículo 40 y 41. Éxodo 28, versículo 40 y 41 dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Acá vemos la segunda característica. Tienen que ser personas consagradas, ¿no? Y dice que ellos tenían que tener la tarea de sacerdotes. ¿Será que nosotros hoy en día también Dios nos considera sacerdotes?
Vamos a buscar en Primera de Pedro 2:9 a ver lo que el apóstol Pedro escribió sobre el pueblo de Dios, ¿no? Que vivió en su tiempo y los que estamos viviendo hoy en día. Primera de Pedro, capítulo 2, bueno, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienen ahí? ¿Querés leerlo, Ati? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. Acá vemos, ¿no?, que Dios nos considera sacerdotes. La iglesia de Dios es un reino de sacerdotes, de gentes consagradas, y esa consagración es, en cierto sentido, es la santificación, que es el crecimiento en la gracia. Todos los días que nosotros oramos, estudiamos la Biblia, compartimos con otros, vamos a consagrarnos al contemplar a Jesús, el carácter, ¿no? Y es una ley de la naturaleza, ¿no?, que nos transformamos a través de las cosas que nosotros contemplamos. Vamos a buscar 2 Corintios 3:18 para confirmar esta expresión, ¿no?, lo acabamos de decir. 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice así: y todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria, a la misma imagen como por la acción del Señor del Espíritu. Acá confirmamos, ¿no?, que somos transformados mediante la contemplación. Al leer este versículo me viene a la memoria el incidente cuando Moisés bajaba del monte de tener un encuentro con Dios y de que su rostro resplandecía de haber estado, ¿no? Él no se daba cuenta, pero los que lo vieron se dieron cuenta. Qué linda lección podemos sacar de acá, ¿no? Que al estar nosotros en comunión con Cristo, capaz que nosotros no nos damos cuenta, pero la gente ve eso, debería ver. ¿Será que ve será que Dios, que ve la gente en mi vida eso? ¿Será que en tu vida está viendo eso? De que Jesús se puede reflejar en tu vida. Eso para que lo meditemos y podamos ponerlo en oración si hay cosas que todavía nos cuestan, ¿no? Pero esa consagración se manifiesta en actitudes de perdón mutuo, de que haya unidad en la familia, dentro de la iglesia, en cualquier área que nosotros estemos. También la consagración incluye el abandono de todas aquellas cosas que nos apega a este mundo. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Ya lo tienen ahí, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice así el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este es lo que escribió el apóstol, y si realmente hemos resucitado con Cristo, deberíamos buscar eso. Los primeros 3 versículos deberían ser una realidad en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Pero el versículo 4
es algo que todavía está en el futuro. ¿Se dieron cuenta al leer el versículo? Que dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es una promesa que todavía está en el futuro. Pero si los 3 primeros versículos de Colosenses 3 no son una realidad en la vida personal de hoy, no esperemos a que sea una realidad el versículo 4 para nosotros en el futuro cuando venga Jesús, ¿no? Si es una realidad los primeros 3 versículos de que nosotros buscamos las cosas de arriba y las ponemos en primer lugar, por la gracia de Dios vamos a poder ser partícipes de esta promesa que está en el versículo 4, ser manifestados con Cristo cuando Él venga por segunda vez. Eso es una promesa, ¿no? Y que ojalá que los que estamos acá podamos poder formar parte del cumplimiento de esa promesa, ¿no? La decisión de consagrarse totalmente al Señor es personal nuestra y cuando le dejamos al Espíritu obrar en nuestra vida. La tercera característica, vamos a buscar Hechos capítulo 6, versículo 3. Ya vamos a ir finalizando con las características estas. Hechos capítulo 6, versículo número 3. ¿Lo tienen ahí? Hechos capítulo número 6, el versículo número 3. ¿Algún voluntario que desea leerlo? Dice, por tanto, hermanos, elegid entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Muchas gracias. Acá tenemos la tercera característica. Tienen que ser varones llenos del Espíritu Santo. La primera característica, buen testimonio, que sería más o menos un resumen de lo que venimos hablando ya anteriormente, y que sean llenos del Espíritu Santo. Acá la iglesia eligió los 7 diáconos que tenían que hacer la distribución diaria de los alimentos, pero tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo es una promesa para los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. En la historia del cristianismo, en el día del Pentecostés, señaló el cumplimiento de la lluvia temprana, se le llamó así. Los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, durante 10 días estuvieron orando, y dice que, si lo podemos buscar en Hechos 2, 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresasen. En esta versión dice así. Así que este fue el cumplimiento de la lluvia temprana. Dice que la lluvia temprana caía más o menos en otoño en Palestina y preparaba el grano para el suelo para la siembra. Elena de White dice en Hechos de los Apóstoles: sobre los discípulos que esperaban y oraban vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza. Esto está en Hechos de los Apóstoles, ¿no? La lluvia tardía ocurría en primavera y dice que preparaba el terreno para sembrar, ¿no? Para la cosecha, ¿no? Y este derramamiento del Espíritu Santo dice que se va a volver a cumplir
en estos días finales de la tierra, pero para que eso se cumpla en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, tenemos que hacer los pasos anteriores, de estar justificados, de estar consagrados y pedirle a Dios que nos pueda llenar de su espíritu. Dice, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación de poder que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempos de la fusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volver a cumplirse en tiempos de la lluvia tardía, dice. De hecho, la promesa del retorno de Jesús se va a cumplir, pero para que se pueda cumplir en mi vida, en tu vida, necesitamos buscarla con sinceridad, con fe, con oración, permitiendo que el Espíritu Santo pueda llenar nuestra vida. En la historia del cristianismo vemos que las personas que Dios llamó, como dijimos, fueron justificadas, se consagraron y tuvieron el Espíritu Santo que los transformó en su vida, ¿no? Ojalá que cada uno de nosotros podamos día a día consagrarnos a Dios, porque eso es una tarea diaria de todos los días. La consagración que de ayer no nos sirve para hoy y la de hoy no nos sirve para mañana, tiene que ser un día a día, ¿no? Y ojalá que Dios nos pueda perfeccionar, nos pueda pulir y nos pueda podamos ser aptos cuando Él venga por segunda vez a buscarnos y llevarnos para siempre a morar en las mansiones que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Amén. Amén.